Estimados estudiantes, bienvenidos al canal Tu Ciencia, un canal creado para ti. En esta oportunidad voy a desarrollar un ejercicio para prueba de hipótesis de diferencia de medidas trabajando con el complemento Megastat de Excel. Vamos leyendo el presente enunciado. Para comprobar si la cantidad de oxígeno disuelto contenido en 2 ríos varía significativamente por contaminación de desechos químicos provenientes de las compañías mineras, se tomaron 5 muestras en cada uno de ellos, obteniéndose los siguientes resultados. Y tenemos por aquí el contenido de oxígeno del río 1 y el contenido de oxígeno del río 2 en partes por millón. Bien, con una significancia de 5% confirman estos datos que el promedio contenido de oxígeno del río 1 es diferente del río 2. Supongo que las varianzas poblacionales son desconocidas pero iguales. Este dato final es muy importante, ¿no? Cuando nos menciona, supongo que las varianzas poblacionales son desconocidas pero iguales. Vamos a ver más adelante qué es lo que va a determinar en qué caso vamos a estar. Antes de comenzar, es importante señalar los pasos con los que vamos a trabajar nuestra prueba de hipótesis. Tenemos entonces 6 pasos claramente identificados. El primero sería plantear las hipótesis, el segundo paso sería identificar el nivel de significancia, el tercer paso sería el estadístico de prueba. En este paso vamos a determinar en qué caso vamos a estar, si estamos en el caso 1, caso 2, caso 3, depende de los criterios que se cumplan. El cuarto paso sería el valor p-value que nos va a proporcionar Megastat. El quinto paso sería los criterios de decisión y tomar la decisión con respecto a la hipótesis. Y finalmente el último paso sería la conclusión e interpretación del problema. Listo, vamos identificando entonces los datos necesarios para resolver nuestro problema. Lo primero que necesitamos son los promedios muestrales, tanto del río 1 y el río 2. Más adelante nos vamos a dar cuenta que Megastat se va a encargar de este cálculo y lo va a hacer internamente, mediante el procesamiento que vamos a activar. También, si leemos el enunciado, nos vamos a dar cuenta que varianzas poblacionales no nos proporcionan, entonces quiere decir que tenemos que trabajar las varianzas en función a la muestra, es decir, necesitamos la varianza, o en todo caso la desviación estándar 1 y la desviación estándar 2, pero ya hemos indicado que lo va a realizar Megastat. Con respecto a los tamaños de muestra, vemos que en el río 1 tenemos 6 datos y con respecto al río 2 tenemos 5 datos. Ya podemos identificar también en qué caso vamos a estar, es decir, si tenemos sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado desconocidas, pero también nos mencionan que sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado son iguales, entonces podemos determinar que estamos en el caso 2. También lo podemos sustentar con respecto a los tamaños de muestra, es decir, el tamaño de muestra 1 y el tamaño de muestra 2, en este caso ambos son menores a 30. Y también mencionar que nuestro nivel de significancia en este caso es de 5%, es decir, el alfa sería igual a 5%, o en todo caso en decimales diríamos que es igual a 0.05. Con respecto al nivel de confianza sabemos que es un complemento, por lo tanto el nivel de confianza sería 95%, o en todo caso en decimales podríamos decir que es 0.95. Bien, entonces vamos empezando la solución de nuestro ejercicio con los 6 pasos planteados previamente. Lo primero que tenemos que hacer es plantear las hipótesis, es decir, identificar en qué parte del enunciado nos está brindando la hipótesis. Y por aquí podemos notarlo en la parte final de la pregunta, nos dice lo siguiente. Confirman estos dos datos que el promedio contenido de oxígeno del río 1 es diferente al río 2. Entonces, este término específicamente al final, que nos menciona que demostrar que hay diferencia o diferente, es el que se debe establecer en la hipótesis alterna, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis sería la siguiente. H1 se planteará de la siguiente forma. Es decir, el contenido promedio de oxígeno del río 1 es diferente a el contenido promedio de oxígeno del río 2. En el H0, para contradecir la hipótesis alterna, tendríamos que establecer una igualdad, es decir, el contenido promedio de oxígeno del río 1 es igual al contenido promedio de oxígeno del río 2. Tenemos una forma alternativa de presentar las hipótesis. También podemos hacer un tipo de despeje tanto en la igualdad que tenemos en la hipótesis nula como la desigualdad que tenemos en la hipótesis alterna. Me refiero a lo siguiente, la hipótesis nula la podemos plantear diciendo el promedio poblacional 1 menos el promedio poblacional 2 es igual a 0. Y en la hipótesis alterna diríamos el promedio poblacional 1 menos el promedio poblacional 2 es diferente de 0. Lo siguiente que tenemos que hacer es identificar el nivel de significancia, que por datos sabemos que sería 0.05. Sabemos que se representa por el alfa, entonces podemos indicar que alfa es igual a 0.05. Con el complemento, que el nivel de confianza sería el 95% o en su defecto 0.95. En el estadístico de prueba debemos identificar en qué caso vamos a estar. Sabemos que para prueba de hipótesis de diferencia de promedios poblacionales tenemos 3 casos distintos.
El caso 1 se va a dar cuando las varianzas poblacionales sean conocidas, es decir, sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado sean conocidas. Con respecto a los tamaños de muestra, tendríamos que n1 tiene que ser mayor o igual a 30 y n2 también mayor o igual a 30. O en su defecto trabajar con la suma, que sería n1 más n2 mayor o igual a 60. La distribución que trabaja en este tipo de casos es la distribución normal estándar. En el caso 2 y el caso 3 son casos que van a trabajar con la distribución t-student, porque tienen casos que trabajan con muestras pequeñas. El caso 2 se va a dar cuando tengamos varianzas poblacionales desconocidas, es decir, sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado serán desconocidos para nosotros. El tamaño de muestra 1 tiene que ser menor a 30 y el tamaño de muestra 2 tiene que ser menor a 30. O en todo caso, la suma de ambos, n1 más n2, tiene que ser menor a 60. Y también un dato importante aquí, que es que las varianzas poblacionales tienen que ser iguales o homogéneas. Este caso, ya lo habíamos indicado, trabaja con una distribución t-student. El caso 3 es aquel caso que se va a trabajar cuando tengamos varianzas poblacionales también desconocidas, es decir, sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado son desconocidos. Los tamaños de muestra, tanto n1 como n2, tienen que ser menor a 30 o en su defecto n1 más n2 tiene que ser menor a 60. Y la diferencia aquí con el caso 2 es que las varianzas poblacionales son heterogéneas o diferentes. También se trabaja con una distribución t-student. Habíamos determinado ya previamente, ¿no?, en los datos que estamos en el caso 2, pues el enunciado nos hablaba sobre varianzas poblacionales desconocidas, correcto, pero iguales. Muy bien, entonces ya sabemos que estamos en el caso 2. Bien, entonces ahora para el siguiente paso, que es el valor p-value, ya debemos trabajar con el complemento megastat de Excel. Ahora lo que tenemos que hacer es ordenar nuestros datos, es decir, lo que tenemos aquí de manera horizontal vamos a plantearlo de manera vertical. Por aquí ya tengo los datos ordenados, tanto del río 1 como del río 2. Entonces vamos a ir a la opción complementos, vamos a megastat y aquí vamos a el test de hipótesis, y la opción para desarrollar una prueba de hipótesis para diferencia de medias es la siguiente: comparar dos grupos independientes. Hacemos clic, tenemos la siguiente ventana en donde ya sabemos que debemos dejar activada la opción Data Input, pues en este caso estamos trabajando con datos muestrales, y también sabemos que en grupo 1 vamos a ingresar los datos con respecto al río 1 y en grupo 2 tenemos que ingresar los datos con respecto al río 2. Vamos seleccionando los datos desde la etiqueta hasta el último dato en el grupo 1 y en el grupo 2 lo mismo. Listo. Ahora, para analizar las demás opciones y los datos que vamos a ingresar, tenemos que guiarnos de los primeros pasos que hemos planteado en nuestra prueba de hipótesis. Entonces vamos a ir a los pasos A, B y C. Vamos a ordenar por aquí la pantalla para poder tener una mejor visualización. Ahora, habíamos dicho que la hipótesis nula y la hipótesis alterna la podemos presentar de otra manera, con respecto a una igualdad o diferencia a 0. Muy bien, entonces ese es el valor que debemos considerar en esta parte de megastat, es decir, la igualdad o diferencia va a ser comparada en función a un valor de 0. Con respecto a los casos 1, caso 2 y caso 3 que tenemos en prueba de hipótesis para diferencia de medias, vemos que megastat nos brinda las tres opciones respectivas, pero las brinda en un orden distinto al que habíamos presentado. Es decir, en este caso podemos identificar que el caso 1 está en la parte final porque trabaja con una distribución Z, ¿no?, distribución normal estándar. El caso 2 y el caso 3 son los casos iniciales. Habíamos dicho que en el caso 2 y en el caso 3, en ambas situaciones se trabaja con una distribución t-student, también con tamaño de muestra pequeñas, pero la diferencia era que en el caso 2 las varianzas poblacionales vienen a ser iguales y en el caso 3 las varianzas poblacionales vienen a ser diferentes. Indicamos también ya previamente que estamos en el caso 2, así que vamos a dejar activada la opción, correcto. Con respecto al elemento que tenemos por aquí, que es alternativa, vamos a ver que tenemos tres opciones, las cuales van a trabajar de acuerdo al símbolo de desigualdad que tenemos en la hipótesis alterna. Es decir, vamos a utilizar la opción greater than cuando en la hipótesis alterna tengamos un símbolo de mayor. Utilizaremos el not equal cuando en la hipótesis alterna tengamos un símbolo de diferente, como es en este caso. Y finalmente el less than lo vamos a utilizar cuando en la hipótesis alterna tengamos un símbolo de menor. Bien, hemos dicho entonces que va a quedar con la opción activada de not equal, correcto. Y finalmente, con respecto al nivel de confianza, es 95%, como ya lo habíamos indicado previamente. Correcto. Entonces estamos listos para procesar nuestros datos. Hacemos clic en OK. Y tenemos por aquí los datos que nos brinda megastat.
El valor principal que a nosotros nos interesa es el valor p-value que está señalado por aquí. Este es el valor p-value que tenemos que indicar en nuestro cuarto paso y también es el valor que va a determinar si es que aceptamos o rechazamos nuestra hipótesis nula. Entonces vamos a trasladar este resultado de p-value a el cuarto paso. Pero tenemos que identificar que este valor es prácticamente 0, ¿no? Lo que nos está indicando aquí Excel, ¿no?, es que este resultado es 0.00, ¿no? Tenemos 8 ceros y finalmente vienen los números 763. Entonces es prácticamente 0. Aproximando a 4 decimales, si queremos trabajarlo así, es 0. Vamos al paso D, en donde vamos a indicar que el p-value sería igual a 0.000, ¿sí? Y en los criterios de decisión vamos a plantear lo siguiente. Siempre un criterio de decisión cuando trabajan con Megastat tiene que estar planteado en función a el nivel de significancia. Es decir, vamos a establecer reglas, ¿no?, las cuales mediante el cumplimiento o no de alguna de ellas vamos a tomar la decisión final. En este caso sería, si el p-value es menor o igual a el alfa, en este caso el alfa es 0.05, entonces en esta situación diremos que rechazamos la hipótesis nula. Por otro lado, la otra regla sería, si el p-value es mayor a 0.05, que es mi alfa, aceptamos la hipótesis nula. Es importante señalar que los criterios de decisión que hemos planteado para este ejercicio lo puedes utilizar también para cualquier ejercicio que trabajes con Megastat. Solamente debes considerar que, obviamente, el nivel de significancia va a estar de acuerdo a tu enunciado planteado. Muy bien. Entonces vamos a ver qué decisión tomamos, ¿no?, y cuál es la regla que se va a cumplir. Estaríamos observando que según el p-value determinado, que es 0.000, se estaría cumpliendo la primera regla. Es decir, como el p-value 0.000 es menor o igual a 0.05, entonces rechazamos nuestra hipótesis nula. Finalmente, en el paso de conclusión e interpretación tendríamos que decir lo siguiente. Al rechazar la hipótesis nula, aceptamos nuestra hipótesis alterna. Es decir, confirmamos a un nivel de significancia de 5% que el promedio contenido de oxígeno del río 1 es diferente a el promedio contenido de oxígeno del río 2. Con eso damos respuesta a lo que nos estaban solicitando. Les agradezco mucho la atención y siempre recomendándoles que nos sigan visitando en el canal Tu Ciencia.